Bueno, vamos a comentar algunas cositas como para que puedan abordar los ejercicios desde el 5 en adelante. Todos ellos hablan de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Retomemos las ideas del apunte y de la primera charlita cuando decíamos qué cosa es un sistema. Un sistema es algún aparato que procesa una señal, que recibe una información a la entrada, hace algo con ella, la transforma y genera una nueva que llamamos señal de salida. Esto es un concepto bastante abarcativo, como ya les dije. Quizás a través de ejemplos podamos ir comprendiendo mejor qué es esto. No quisiera que el ejemplo los deje atados a esa situación, pero pensemos que la señal es un sonido, para poner un ejemplo nada más. Pensemos que el aparato lo que hace es generar a partir de un sonido un eco. Pongamos un ejemplo bien concreto. Entra un pulso, un pip, y el equipo me devuelve un pip, 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 un eco de 3 veces repetido el sonido. Si mi sistema es lineal, cuando en lugar de entrar ese sonido entra otro de intensidad doble, va a generar también un eco de 3 sonidos, pero de intensidad doble, o sea, duplico la entrada, duplica la salida. O multiplico por lo que sea la entrada y por eso mismo se multiplica la salida. Eso quiere decir que sea lineal. Lineal también significa que si entra un sonido y junto con él entra otro, mi equipo procesa a cada uno como si el otro no estuviera. O sea que si entran sonidos de 2 instrumentos, va a generar el mismo eco de uno y del otro. O sea, cuando hay una suma de entradas, una suma de señales de entrada, genera a la salida la suma de señales de salida como si la otra no estuviera presente. Todo esto hasta acá es que el sistema sea lineal. Ahora, la otra idea, ¿qué quiere decir que sea invariante en el tiempo? Significa que si entra ese sonido pip ahora o dentro de 15 minutos, la respuesta va a ser el mismo pip, pip, pip. Porque no depende de cuándo ocurra el ingreso, la respuesta es siempre la misma. Vamos a ver en forma esquemática cómo esto se aplica a un sistema de señales discretas. Vamos a poner ahora algunos dibujitos simples. Pero lo que vamos a ver es que, para ir avanzando un poco más, que para los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, es muy importante conocer qué hace el sistema cuando la señal de entrada es un impulso, una delta de n. Voy a ahora hacer un esquemita. Esquemáticamente, lo que dije hasta acá sería esto. Tengo a la entrada de mi aparato una cierta señal muy particular que es el impulso, un pulsito. Y sé de él que a la salida genera esto que dije en el ejemplo. Esto es para un ejemplo, en otra situación habrá otra función, pero tengo que conocer siempre alguna función h de n que representa la salida correspondiente a una entrada igual al impulso. Vamos a ver que entre esta información y lo que sabemos de la descomposición de una señal cualquiera en términos de impulsos, vamos a poder conocer la respuesta a una señal cualquiera. Voy a poner ahora una señal de entrada particular. Bien, estoy proponiendo una cierta señal de entrada, el ejemplo es cualquiera, pero algo, una cierta función, que la conozco en determinados valores, una señal discreta. Y lo que quiero es determinar cuál es la salida que este sistema produce. ¿Cómo está caracterizado el sistema? El sistema está caracterizado por esta relación. O sea, sabiendo
que a la entrada tengo delta, conocer esta función h de n, vamos a ver que con eso tengo todo dicho. Es lo que pretendo mostrarles con este ejemplo para que lo extraigan como conclusión general. Ver que si yo conozco la función h de n, que es respuesta del sistema al impulso unitario discreto, entonces para cualquier f que sea voy a poder conocer la salida, porque el truco va a ser descomponer a esta función en impulsos y usar esta idea de que el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer es lo que hicimos en el videíto anterior, que fue descomponer una señal en impulsos. ¿Por qué no pausa? Bien, a mi función entonces, que vale 2, 1, 1,5 en 0, 1 y 2, la descompongo como ya sabemos. 2, 1, 1,5, que se expresa mediante las funciones 2 delta de n, 1 delta de n menos 1, 1,5 delta n menos 2. Atenti que estos tres son funciones, o sea, funciones que valen 0 en todas partes, excepto en un punto donde tienen algún valor distinto de 0. Bien, el sistema, dijimos, está caracterizado por una cierta función h, que la habíamos dibujado antes con esos tres pulsitos. El hecho de que sea lineal significa que, dijimos, si entra el doble, sale el doble. Pues bien, esto que tengo acá es el doble de la delta, por lo tanto la salida va a ser el doble de h. ¿Qué quiere decir? 3 pulsitos de altura 2, que van a estar en 0, 1 y 2. ¿Qué va a pasar con esta otra? Esta otra es lo mismo que delta de n, pero atrasada un instante. Entonces, ¿qué dice esta característica del sistema lineal? Que si se retrasa la entrada, la salida se retrasa igualmente, pero la forma de la función se conserva. ¿Qué quiere decir? Que para esto también van a salir 3 pulsitos, pero no van a empezar en 0, van a empezar en 1. ¿Y este otro cómo será? El tamaño es 1,5, pero ocurre en 2. Entonces también va a contestar el sistema, va a producir como salida sus 3 pulsitos característicos, pero empezando en 2, y el tamaño va a ser 1,5 veces el que correspondía, digamos, 1,5 veces el de la delta pura. Ahora voy a hacer estos dibujitos y después seguimos. Bien, para la señal entonces delta de n-1, la respuesta va a ser esto que se expresa como h de n-1, la misma señal h desplazada, retrasada 1. Y para esta señal, que es 1,5 delta n-2, tengo que considerar el retraso hasta 2 y el factor de amplitud, que es 1,5. Entonces la salida correspondiente también son los 3 pulsitos, pero de altura 1,5, corrido hasta 2. Esto es 1,5. Y esto es 1. Y esto es 2. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ahora tengamos en cuenta que las señales no son ni esta, ni esta por separado, sino todas a la vez? A la vez quiere decir con su correspondiente instante de ingreso. Si yo sumo todo esto, naturalmente recupero la función f, porque estas las obtuve de descomponer la función f. Ahora, si yo sumo todo esto, lo que voy a tener es la señal de salida correspondiente a f. ¿Y por qué puedo asegurar eso? Porque el sistema es lineal. Porque a la suma de entradas le corresponde la suma de salidas, sin interesar que ocurran simultáneamente. Cada una de esas entradas es tomada por separado por mi sistema y procesada como si las otras no estuvieran. Vamos a ver cómo queda el resultado. Entonces, retomando,
digo que sumé todas estas y me quedó f de n. Naturalmente a la entrada tengo esta f de n que tenía originalmente, y la novedad está en qué tengo a la salida. La salida va a ser la suma de estas tres. Noten ustedes que todas tienen la misma forma, pero están alteradas por un factor de amplitud y desplazadas en el tiempo, de modo que cuando sumo tengo que respetar las abscisas. En 0, por ejemplo, tengo 2 más 0 más 0, entonces tengo 2. En 1 tengo 2 más 1 más 0, entonces tengo 3. En 2 tengo 2 más 1, 3, más 1 y medio, 4 y medio. Y así voy sumando abscisa por abscisa. En 3 tengo, ahora ya esta no entra más, tengo 1 más 1 y medio, tengo 2 y medio. En 4 ya se fue esta, tengo solo esta, tengo 1,5 y ya nada más. Esta señal de salida entonces es la salida de este sistema cuando la entrada es esta. Si cambio la función de entrada, naturalmente va a cambiar la de salida. También va a cambiar todo si modifico la función h. Pero entonces, la manera de proceder con esto es la que acabo de ejemplificar para esta situación. Traten ustedes de inferir cómo será para otros ejemplos. Esto que acabamos de hacer, este cálculo de la señal de salida, es lo que se llama la convolución. O sea, esta señal I es la convolución entre f y h. Con esto ustedes pueden trabajar con los ejercicios 5, 6, 7. El 8 tiene una vueltita un poquito más, pero más o menos es lo mismo. Y el 9 también. O sea que más o menos pueden con esto completar la guía. No obstante, les voy a explicar luego en otro videíto otra técnica para calcular la convolución. Pero por ahora nos quedamos aquí.